En el vasto paisaje de la mente humana, hay fuerzas invisibles que determinan el rumbo de nuestras vidas. Algunas son evidentes: la inteligencia, la memoria, la lógica, pero hay una que se mantiene silenciosa, discreta, como un susurro en medio del ruido del pensamiento. La capacidad de adaptación. No se alardea, no se impone, simplemente actúa. Y lo hace con la eficacia de un río que encuentra su curso, incluso cuando las rocas intentan detener su paso. Desde el primer aliento, el ser humano es arrojado a un mundo de incertidumbre. No elige el lugar, ni el cuerpo, ni las circunstancias. Y sin embargo, cada célula comienza a responder. Se ajusta a la luz, al tacto, al hambre, al frío. En ese proceso de ajustes sutiles empieza a desarrollarse el músculo invisible de la adaptación. No hay teoría, no hay lenguaje, solo una necesidad: sobrevivir. Y ese instinto primario se convierte, con el tiempo, en la raíz más profunda del crecimiento mental. Porque crecer no es solo sumar conocimientos o acumular experiencia. Es enfrentarse al cambio constante y moldearse sin quebrarse. La mente, lejos de ser una estructura rígida, se asemeja más a una sustancia fluida que aprende a moverse en nuevas formas. Hay quienes temen los giros imprevistos de la vida, quienes se aferran a lo conocido como si fuese una tabla en un océano incierto. Pero aquellos que entienden la verdadera naturaleza del cambio, descubren que la adaptación no es solo una defensa, sino un motor. Imagina una mente que no necesita que el entorno sea ideal para florecer, una mente que, en lugar de resistirse, aprende a respirar dentro del caos, a encontrar sentido en lo incomprensible, a construir dirección en medio del desorden. Esa mente, aunque silenciosa, aunque aparentemente común, posee una de las fuerzas más poderosas de la existencia: la capacidad de adaptarse, no para conformarse, sino para transformarse. No se trata de ceder ante la adversidad, sino de reconocer que cada obstáculo es una nueva configuración, una nueva dinámica que requiere otra versión de nosotros. La adaptación no es renunciar a quien somos, es expandir los límites de lo que podemos ser. Cada experiencia, incluso la más dolorosa, se convierte en una herramienta que reconfigura nuestra percepción. Y mientras más veces nos enfrentamos a la disonancia entre lo que esperábamos y lo que es, más fuerte se vuelve esa herramienta silenciosa. Esa fuerza no grita, no presume, no necesita reconocimiento. Se manifiesta en la forma en que alguien supera una pérdida sin volverse piedra. En cómo un cambio inesperado no destruye la paz, sino que da lugar a una nueva visión. En cómo, incluso en el momento más oscuro, la mente es capaz de encontrar un pequeño punto de luz y caminar hacia él, sin certezas, pero con confianza. Adaptarse no es improvisar sin dirección, es rediseñar el mapa mental en tiempo real, sabiendo que ningún camino es definitivo, pero que la capacidad de caminar se fortalece en cada paso incierto. La mente que se adapta no pierde su esencia, la refina. No olvida lo aprendido, lo reorganiza, no teme lo nuevo, lo incorpora como parte de un proceso evolutivo que no tiene meta final, sino múltiples transformaciones. Y así comienza el viaje, no como una explosión ni como un gran descubrimiento, sino como una conciencia pausada de que crecer mentalmente no se trata solo de lo que se sabe, sino de lo que se está dispuesto a cambiar. La adaptación es, entonces, el arte de florecer sin importar el terreno. Y en ese arte silencioso se esconde la clave de todo crecimiento duradero. El tiempo no se detiene. Con cada instante nos enfrentamos a una nueva versión del mundo que ya no es exactamente igual a la anterior. Y es en esa sucesión ininterrumpida de cambios donde la mente encuentra su terreno de entrenamiento. No es una prueba extraordinaria la que forja el crecimiento mental, sino una colección infinita de pequeñas transiciones, de ajustes cotidianos que, al sumarse, se convierten en transformaciones profundas. El ser humano vive en constante diálogo con lo inesperado. Aunque se planifique, aunque se imagine un futuro claro, la vida tiene su propio diseño, uno que no siempre consulta nuestras intenciones. Es allí, en ese desencuentro entre el deseo y la realidad, donde se activa la fuerza de la adaptación, no como una concesión pasiva, sino como una respuesta activa, creativa, incluso estratégica. Porque adaptarse no es simplemente aceptar lo que viene, sino aprender a extraer sentido, incluso de aquello que parecía sin propósito.
Es construir significado donde solo había confusión. Una mente adaptativa no busca el control total, porque sabe que ese es un espejismo. En su lugar, cultiva la flexibilidad, la capacidad de doblarse sin romperse, de ser firme sin volverse rígida. En ese proceso ocurre algo poderoso. El yo interior comienza a reconocer que no hay una única forma de ser fuerte. La fuerza puede ser la persistencia silenciosa de seguir adelante, la humildad de desaprender para aprender de nuevo, la sabiduría de esperar el momento adecuado para actuar. Cada adaptación, por pequeña que sea, deja una huella. Cada vez que una persona se permite cambiar de opinión, redefinir una creencia, ampliar una perspectiva, está fortaleciendo su capacidad mental. El crecimiento no sucede en línea recta. Se manifiesta en espirales, en idas y vueltas, en pausas que parecen retrocesos, pero que, vistas en retrospectiva, eran solo momentos de preparación. Y en medio de ese camino no lineal, lo que realmente importa no es cuán rápido se avanza, sino cuán profundamente se transforma cada paso. Hay quienes creen que adaptarse es rendirse, pero esa idea nace del miedo. La verdadera rendición es negarse al cambio, aferrarse a un yo estático que ya no responde a la realidad presente. La adaptación, en cambio, es valentía. Es mirarse al espejo y reconocer que ser uno mismo no significa ser siempre igual. No significa ser siempre igual. Es evolucionar sin perder la esencia. Es integrar lo nuevo sin olvidar lo aprendido. La mente, cuando se abre a esta dinámica, comienza a descubrir posibilidades que antes estaban ocultas. Lo que parecía una pérdida se convierte en un espacio para redefinir prioridades. Lo que parecía una derrota revela una lección que no podía haberse aprendido de otra manera. Y así, la adaptación deja de ser una respuesta ante la adversidad y se convierte en una herramienta de expansión. Porque crecer mentalmente no es adquirir certezas, sino ganar profundidad. Es tener la capacidad de sostener preguntas sin respuestas inmediatas. Es moverse con agilidad entre ideas opuestas sin quedar atrapado en ninguna. Es reconocer que lo complejo no siempre necesita simplificación, sino comprensión. Y esa comprensión llega, inevitablemente, a través del proceso de adaptación. En ese ritmo fluido, donde cada experiencia reconfigura nuestra manera de pensar, la mente se vuelve un organismo vivo, en constante renovación. Ya no se aferra al pasado como una garantía, ni teme al futuro como una amenaza. Aprende a estar en el presente, sabiendo que allí está todo lo necesario para evolucionar. Y así continúa el viaje, sin mapas definitivos, pero con una brújula clara, la confianza en la propia capacidad de transformarse. Porque al final, la adaptación no es solo un acto de supervivencia, es un arte, el arte de renacer mentalmente, una y otra vez, sin perder la dirección hacia uno mismo. Hay una paradoja silenciosa en el proceso de adaptarse. Cuanto más cambiamos, más nos acercamos a lo esencial de quienes realmente somos. Porque adaptarse no es diluirse ni perder identidad, sino destilarla. Es un proceso de refinamiento, de despojo de capas innecesarias, de redescubrimiento constante. La mente, lejos de ser un recipiente fijo de pensamientos, se revela como una herramienta dinámica que se construye y reconstruye según los desafíos que enfrenta. Cada situación inesperada, cada quiebre de rutina, representa una invitación a explorar un nuevo territorio mental. Hay quienes ven en esos momentos solo incomodidad, pero aquellos que han comprendido el poder de la adaptación ven oportunidades escondidas, oportunidades de crecer, de pensar distinto, de actuar con mayor conciencia. Porque la incomodidad, aunque molesta, es también un aviso. Algo está evolucionando, algo se está gestando más allá de lo inmediato. El ser humano tiene una capacidad impresionante para reinventarse. Ha sobrevivido a cambios de clima, a transformaciones tecnológicas, a crisis existenciales, no porque haya dominado el entorno, sino porque ha aprendido a moverse con él. Y ese movimiento no ha sido siempre fácil, a veces ha dolido. O a veces ha parecido que la pérdida era mayor que la ganancia. Pero en ese proceso de transición es donde ocurre la magia del crecimiento mental. Adaptarse no es cambiar por cambiar, sino responder con inteligencia emocional y claridad de propósito. Es preguntarse ante lo nuevo, ¿qué me está enseñando esto? ¿En qué puedo convertirme a partir de aquí? ¿Cómo puedo integrar esta experiencia sin negarla ni exagerarla? Esas preguntas abren puertas internas,
Activan regiones de la mente que estaban latentes. Nos invitan a mirar no solo hacia afuera, sino hacia adentro, hacia esos espacios en los que habita la fortaleza auténtica. Porque la mente que se adapta aprende a vivir en el margen, entre lo que era y lo que puede ser. En ese margen hay incertidumbre, sí, pero también una chispa de posibilidad. Una mente que habita ese espacio sin ansiedad, que se permite no tener todas las respuestas y, aún así, sigue en movimiento. Es una mente que se expande, se vuelve más amplia, más compleja, más rica en matices, y con cada adaptación exitosa, se fortalece la confianza. No una confianza arrogante ni ciega, sino una convicción serena. La certeza de que, sin importar lo que venga, será posible atravesarlo. Esa certeza no se construye leyendo libros o escuchando consejos, sino experimentando el cambio una y otra vez. Y comprendiendo, en carne propia, que lo que parecía al final era muchas veces el comienzo de una nueva etapa. Ese crecimiento, aunque interno, se refleja hacia afuera. En la forma en que hablamos, en cómo escuchamos, en la manera en que enfrentamos conflictos o asumimos desafíos. Una mente adaptativa no busca imponerse, sino conectarse. No teme perder, porque sabe que cada experiencia, incluso la que desarma, es una pieza del rompecabezas de la evolución personal. Así, poco a poco, la adaptación se convierte en un estilo de vida. Ya no es solo una respuesta ocasional, sino una forma de estar en el mundo. Una postura abierta, flexible, profundamente humana. Una expresión de sabiduría práctica que entiende que lo permanente no está en lo que no cambia, sino en la capacidad de cambiar sin dejar de ser uno mismo. Y cuando esa comprensión se asienta, la mente ya no se resiste al cambio. Lo recibe, lo examina, lo honra, porque sabe que, tras cada giro inesperado, hay una posibilidad silenciosa de ser más libre, más consciente, más pleno, y que ese viaje, lejos de ser lineal, es la danza natural de la evolución mental. A medida que la mente se acostumbra al movimiento constante, comienza a reconocer patrones invisibles en el caos. No se trata de controlar lo incontrolable, sino de desarrollar una sensibilidad especial, casi intuitiva, para navegar lo incierto. La adaptación se convierte, entonces, en una brújula interior. No señala un norte fijo, pero sí marca direcciones posibles en medio de la niebla. No garantiza un destino, pero sí asegura la capacidad de avanzar, sin importar cuán cambiante sea el paisaje. La mente que se adapta no lo hace de forma automática. Cada cambio requiere energía, atención, decisión. Es un proceso activo que exige conciencia. Por eso, no es lo mismo ceder ante el cambio que integrarlo con intención. La diferencia está en el protagonismo. Adaptarse no es ser arrastrado por la corriente, es aprender a nadar con ella, a veces incluso a transformarla con el simple hecho de avanzar con sentido. Y en ese movimiento consciente, surge un fenómeno poderoso. La mente comienza a generar herramientas propias. No solo reacciona, crea. Encuentra soluciones que antes no existían. Imagina salidas donde otros solo ven paredes. Diseña nuevas formas de pensar, de actuar, de interpretar el mundo. La adaptación se convierte en creatividad, y la creatividad, a su vez, retroalimenta la capacidad de adaptación. Se forma un ciclo virtuoso donde cada nuevo desafío fortalece, no debilita. Las estructuras mentales rígidas, por el contrario, se quiebran ante lo inesperado. Pueden parecer fuertes, pero son frágiles en su inmovilidad. Basta un cambio fuera del plan para que se derrumben. Por eso, la verdadera fortaleza no está en la dureza, sino en la elasticidad, en la capacidad de sostener la forma cuando es útil y de soltarla cuando ya no lo es. Una mente que se adapta no teme desaprender. Sabe que algunas ideas, aunque hayan sido útiles en el pasado, ya no sirven en el presente. Sabe que ciertos hábitos, creencias o perspectivas deben dejarse atrás para poder avanzar con ligereza. Ese desapego no es indiferencia, es madurez. Es reconocer que el crecimiento mental exige espacio, y que aferrarse a lo conocido puede ser un peso innecesario. En ese proceso de renovación, también aparece algo más profundo, la empatía. Porque quien ha pasado por muchas adaptaciones comienza a ver el mundo con otros ojos. Comprende mejor el dolor ajeno, reconoce las luchas invisibles de otros, sabe que cada persona está lidiando con sus propios ajustes, sus propios cambios internos, y esa comprensión genera una conexión más real, más humana. Una compasión que no juzga, que acompaña. La adaptación, entonces, no solo mejora la relación con uno mismo,
también transforma la manera de relacionarse con los demás. Se vuelve más fácil dialogar con lo diferente, encontrar puntos de encuentro en medio del desacuerdo, construir puentes donde antes había muros. Porque una mente adaptativa no necesita tener siempre la razón, necesita en cambio entender, y desde ese entendimiento, crecer. Y lo más revelador de todo es que esta capacidad no está reservada para unos pocos. No es un talento exclusivo ni un don heredado. Es una facultad universal, presente en cada mente humana, solo que, como todo músculo, necesita ser ejercitado. Y ese ejercicio se da en la vida diaria, en cada conversación difícil, en cada imprevisto, en cada emoción que incomoda, en cada situación que no sale como se esperaba. La vida, con su dinámica impredecible, es el mejor gimnasio para el crecimiento mental. Y cada vez que respondemos con flexibilidad en lugar de resistencia, con apertura en lugar de negación, estamos fortaleciendo esa capacidad. Estamos haciendo visible esa arma oculta que, aunque silenciosa, tiene el poder de transformarlo todo desde dentro. Hay un momento en el proceso adaptativo en que la mente deja de temer al cambio y comienza a buscarlo, no por inconformidad constante, ni por falta de raíces, sino porque ha comprendido que el movimiento es parte de la naturaleza misma de estar vivo. Y al reconocer esto, se rompe una ilusión profundamente arraigada, la de que la estabilidad es sinónimo de seguridad. En realidad, la verdadera seguridad proviene de saber que uno puede mantenerse firme incluso cuando todo a su alrededor cambia. Una mente adaptativa ya no necesita que todo esté bajo control. Deja de necesitar garantías externas porque ha cultivado una confianza interna. No se trata de una fe ciega, sino de una experiencia acumulada. Cada vez que se ha enfrentado a algo desconocido y ha salido adelante, ha reforzado la certeza de que puede volver a hacerlo. Ese historial silencioso de victorias internas alimenta la resiliencia, que no es otra cosa que adaptación sostenida en el tiempo. Y entonces ocurre algo más. La mente empieza a anticipar el cambio, no con miedo, sino con preparación. Se vuelve proactiva. Aprende a leer las señales sutiles de transición, a detectar cuándo una etapa se está cerrando antes de que se cierre del todo. Y al hacerlo, no se aferra, sino que comienza a soltar, porque ha aprendido que cada final trae consigo la semilla de un nuevo comienzo. Este tipo de inteligencia, muchas veces invisible desde fuera, es uno de los signos más claros del crecimiento mental. No aparece en discursos brillantes ni en logros evidentes. Se manifiesta en la serenidad con que alguien enfrenta lo incierto, en la elegancia con la que cambia de rumbo sin perderse, en la humildad con la que reconoce que aún tiene mucho por descubrir. El proceso adaptativo también transforma la relación con el error. Donde antes había juicio y autocensura, ahora hay observación y aprendizaje. Cada error deja de ser una condena y se convierte en información. La mente que se adapta ya no busca evitar el error a toda costa, sino comprenderlo, extraerle sentido, utilizarlo como guía para el próximo paso. Y esa actitud libera, porque elimina el miedo paralizante y lo reemplaza con curiosidad activa. Y en este estado de transformación constante, la mente también comienza a redefinir el concepto de éxito. Deja de verlo como una meta fija y lo interpreta como una capacidad. La capacidad de ajustarse, de evolucionar, de mantenerse en movimiento con propósito. Ya no se trata de llegar, sino de crecer en el camino. Ya no importa tanto el destino final, sino la calidad de presencia con la que se transita cada etapa. Cuando se alcanza este nivel de madurez adaptativa, la vida deja de percibirse como una serie de eventos que hay que controlar, y se convierte en una danza que se baila con atención, a veces marcando el paso, otras dejándose llevar por la música cambiante del entorno. Y en esa danza, el crecimiento mental se vuelve una melodía constante, suave, pero profunda, discreta, pero irreversible. Y quizás lo más valioso que ofrece esta capacidad sea la paz. No una paz pasiva, sino activa. Una paz que nace de la certeza de que, aunque el mundo cambie, aunque las circunstancias se transformen, uno siempre puede volver a sí mismo, reajustar, redirigir y continuar. Porque la mente que ha aprendido a adaptarse se convierte en un refugio. Un lugar desde donde todo puede empezar de nuevo, una y otra vez. Y así, cuando el ciclo de la transformación se ha recorrido más de una vez, la mente empieza a experimentar una revelación profunda, que adaptarse no es simplemente una habilidad útil, sino una expresión de sabiduría interior. No se trata de una técnica ni de una estrategia mental.
Es una forma de conciencia, una forma de vivir, un modo de habitar el mundo con ligereza, sin perder profundidad, de estar presente sin perder dirección. La mente adaptativa no busca certeza porque ha descubierto que la certeza es frágil. Prefiere la comprensión. No persigue verdades absolutas, sino verdades momentáneas que le permitan actuar con claridad en el ahora. No se define por lo que ya sabe, sino por su disposición a aprender, desaprender y volver a aprender. Esa es su mayor fortaleza, la apertura inagotable. Este tipo de mente se convierte en un instrumento afinado. Sabe cuándo actuar y cuándo esperar. Sabe cuándo hablar y cuándo callar. Sabe que no hay recetas universales, y por eso, en lugar de buscar respuestas fijas, afina su sensibilidad para hacer lo correcto en cada contexto. No porque sea perfecta, sino porque es honesta. Y esa honestidad consigo misma es lo que la mantiene en evolución constante. Hay, sin embargo, algo aún más valioso que nace de esta capacidad: la libertad. No la libertad ilusoria de hacer lo que uno quiera, sino la verdadera, la que se experimenta al saber que uno no está condicionado por lo externo. Que incluso cuando todo cambia, incluso cuando el entorno es hostil, la mente puede conservar su centro, su dignidad, su poder interno. Esa libertad no se impone, no se grita, se vive, y quien la posee se vuelve imparable. Porque en la raíz de todo crecimiento mental está esta verdad simple: quien se adapta no sobrevive apenas, florece, se expande, se transforma, ilumina nuevos caminos, y al hacerlo, se convierte también en faro para otros. Porque una mente que se adapta inspira, no con discursos, sino con presencia, no con promesas sino con hechos, con la forma en que enfrenta la vida y sin necesidad de imponer su visión, muestra que es posible vivir de otra manera. Y si bien no hay final para este proceso, hay momentos de claridad. Instantes en que uno puede mirar hacia atrás y ver el camino recorrido con gratitud. No porque todo haya salido como se esperaba, sino porque cada curva, cada caída, cada giro inesperado, sirvió para pulir la mente, para templarla, para acercarla a su versión más lúcida. Adaptarse es, en el fondo, un acto de amor propio, un compromiso con el bienestar a largo plazo, una forma de decir: estoy dispuesto a cambiar si eso significa crecer. Estoy dispuesto a transformarme si eso me permite ser más auténtico, más libre, más consciente. Y entonces, con esa conciencia, uno sigue caminando, no esperando que la vida deje de cambiar, sino sabiendo que, sin importar cuántas veces cambie, uno estará listo para transformarse con ella. Porque la capacidad de adaptación no es solo un recurso mental, es una forma de sabiduría silenciosa que, una vez activada, nunca se apaga. Es, sin duda, el arma oculta del crecimiento mental, la que no hace ruido, pero lo cambia todo.